Buenas tardes. En el encuentro anterior, en la ponencia que escuchamos en el día de ayer, Monseñor Sani nos presentaba esta propuesta del Pacto Educativo Global, esta propuesta eclesial, pero que es una propuesta para la humanidad, esta conciencia, ¿no?, de Dios, hermanos de todos, esta propuesta tan concreta para estos tiempos actuales que estamos viviendo, en tiempos donde se va desarrollando esta pandemia, pero también antes de la pandemia, bueno, cuántas cosas, cuántos signos de los tiempos íbamos descubriendo en los que nos iba llevando hacia una cultura del descarte, hacia una cultura del egocentrismo, y bueno, cómo necesitamos renovar esta alianza educativa en toda la humanidad. De ahí el papel importante también de las escuelas, el papel de la educación para estos tiempos de la Iglesia. En este tiempo también, algo que nos mencionaban en esta presentación del Pacto Educativo Global, acorde al magisterio del Papa Francisco, a lo que hace esta ecología, este cuidado de la casa común, administradores, que somos cada uno de nosotros administradores fraternalmente, administradores de la casa común, no solo en la ecología que tenga que ver con las cosas creadas, sino también con la ecología humana. Esta ecología, como decir, de las vinculaciones, la ecología social, que nos va llevando también a desarrollar una cultura del encuentro. Una cultura del encuentro que nos vaya rescatando y restaurando esta cultura del descarte, de las cosas, pero también de los descartes en las vinculaciones humanas. Estamos en este tiempo que desde nuestro lugar escolar, desde nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra vocación docente, queremos hacer una mirada también de cómo promover, valorando el camino recorrido, teniendo este presente que estamos viviendo muy en cuenta, y también con estas propuestas mirar hacia adelante lo que sea una renovación de nuestras comunidades educativas. Y en esto, bueno, el papel de las escuelas, ¿no?, como es necesario educarnos como escuela y educar también a lo que sea esta cultura del diálogo, la cultura del encuentro, y desarrollar así testimonialmente la civilización del amor entre nosotros. Bueno, esta pequeña síntesis que fue la ponencia del día de ayer, damos pie a esta nueva. Vamos a presentar quiénes estamos. Bueno, el padre Rubén, de la Vicaría de Educación de Quilmes, secretario de Asuntos Pastorales, y bueno, vamos a presentar un poquito, David, quién estás ahí y con quién estamos. Bueno, gracias Rubén por traernos la vivencia del día de ayer. En este querer continuar profundizando y ahondando en la experiencia de la propuesta del Papa Francisco, ¿no?, que la hace para todos, no es nada propio, sino que es algo de la Iglesia Universal. Nos animamos a dar un paso más y a encontrarnos en este momento, en esta tarde, para poder dialogar de alguna manera en la clave del encuentro de Francisco, ¿no?, desde lo intercultural, pero de una expresión que es maravillosa y que se actualiza especialmente en este tiempo, ¿no? Vivir juntos la civilización del amor, esta expresión tan dicha por nosotros por muchos años, pero que no pierde vigencia y necesita de una actualización, ¿no? Entonces es para nosotros un gusto, una bendición compartir esta tarde con Karina Rosa y con Mariela Tulián. Ellas nos van a ir orientando y dando algunas pistas concretas sobre este documento, sobre esta propuesta que en el inicio del papado de Francisco nos regala a la educación católica, y ellas nos van a ir orientando, ¿no? Pero le vamos a pedir a Karina que desde Roma, ella argentina, nos regale un poco de su experiencia, qué está haciendo, un poco de su camino en vinculación con la educación, y también a Mariela, que ella está aquí en Córdoba, que nos pueda también dar algunas líneas de presentación de su propia experiencia, ¿no? Bueno, quiénes son un poquito, y ya les damos el pie a ellas para poder compartir este momento. Bien, gracias David, gracias Padre Rubén. Para mí es un gusto poder estar acá y poder compartir este momento. Yo soy Karina Rosa, soy argentina, de Mendoza, pero desde algunos años vivo en Roma. Pertenezco al movimiento de los focolares y trabajo en el campo educativo. Soy investigadora del Instituto Universitario Sofía y colaboro en modo directo con la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede. Bueno, por el momento así, y después, bueno, quiero compartirles algunas cosas sobre
que se han elaborado justamente en la congregación. Bien, buenas tardes, gracias por la oportunidad, por este momento. No can como mamá soy Mariela Tulián, casticurat de la comunidad indígena Tulián del pueblo Nación Comichingón de San Marcos Sierras en la provincia de Córdoba. Yo soy docente, soy investigadora, escritora y trabajo en educación intercultural bilingüe a través de un proyecto que les voy a contar de qué se trata. Gracias. Gracias a las dos por esta presentación y nuevamente desde la Diócesis de Quilmes les agradecemos esta comunión virtual, pero una comunión que realmente va formando en esta aldea global estos caminos, estos puentes para una educación católica en diálogo con este mundo que estamos nosotros ahora transitando, ¿no? Así que bueno, con esta presentación y este sentimiento nuevamente de gratitud, Karina, dejamos el espacio para que nos regales este tiempito de tu experiencia. Gracias. Entonces comparto un video, un PowerPoint que preparé. Y entonces yo quisiera regalarles en estos 40 minutos algo sobre educación al diálogo intercultural en la escuela católica. La composición de las multicultural de la sociedad actual en épocas de globalización es un hecho constatable. Esta presencia simultánea de diferentes culturas puede representar una gran riqueza para todos aquellos que consideran que el intercambio pues, puede ser una fuente de recíproca prosperidad. Sin embargo, para muchos puede también constituir un problema, cuando esta pluralidad se puede vivir más como una amenaza a la propia identidad o a los propios derechos individuales o sociales. Este saber estar, este buen vivir en una sociedad multicultural implica un aprender a vivir juntos que no es espontáneo, o sea, necesita de un proceso educativo. Y es por eso que la Congregación para la Educación Católica ha elaborado un documento que trata sobre este tema, que se llama precisamente Educar al diálogo intercultural en la escuela católica, vivir juntos para una civilización del amor. Según datos de las Naciones Unidas, hoy existen 214 millones de migrantes internacionales y por lo tanto nos podemos preguntar si se podrá educar en valores universales, inclusivos, que tomen en cuenta la diversidad de cada cultura, de todas las religiones, respetándolas y valorizándolas en el lugar de destino. Vivimos hoy agudizados en este tiempo de pandemia en una cultura planetaria con nuevas identidades globales y virtuales, con todo lo positivo que traen las nuevas tecnologías, pero también con graves peligros para la identidad y vulnerabilidad, sobre todo los grupos y sujetos más débiles. Otro tema que también tiene que ver con la identidad es que la población en general está envejeciendo en todas las regiones. En Europa se proyecta que el porcentaje de la población de 60 años y mayor crecerá en un 34% en el 2050, pero adivinen cuál es el continente que lo sigue, América Latina, que va a crecer en un 10 y un 24%. Entonces nos preguntamos desde la educación cómo podemos desde ahora preparar a las nuevas generaciones para que sepan acoger a las personas en cualquier estadio de vida y sobre todo a la empatía hacia los ancianos y al cuidado de ellos. Estos son algunos de los desafíos del mundo complejo y cambiante en el cual vivimos y que se traducen en desafíos educativos de nuestras escuelas católicas. Como expresa bien el documento que quiero presentar, el desarrollar proyectos de educación intercultural en la escuela católica no es una novedad, hace parte de la identidad de ser católicos. De hecho, católico quiere decir universal,
Pero hoy esta misión, que estuvo siempre presente, debe afrontar nuevos desafíos y se requiere una fidelidad, como lo señala el documento, valiente e innovadora. La intención de mi ponencia es entonces presentar este documento que fue elaborado en el 2013 y es un documento muy rico, sobre todo desde el punto de vista de valores y principios que son duraderos. Se puede descargar en forma gratuita en el sitio del Vaticano. Y aunque los principios señalados todavía son desafíos en nuestras escuelas, es verdad que pasaron 7 años y en estos 7 años sucedieron muchas cosas. Entonces mi idea es poder, de alguna manera, al menos dar alguna pista de actualización. Por ejemplo, en estos 7 años cambió el Papa, ¿no? Y el papado de Francisco en el 2013 apenas iniciaba. Hoy podemos hablar al menos de 2 eventos fundamentales: el encuentro de Papa Francisco con Al-Azhar en Abu Dhabi y el acuerdo que se firmó en favor de la fraternidad humana para alcanzar una paz universal y la convivencia humana, y el sínodo panamazónico que puso al centro la cuestión indígena. Por otro lado, la misma congregación elaboró otros documentos como Educar al Humanismo Solidario y todo lo que está preparando para el Pacto Educativo Global, en los cuales retoma este tema. Y también, bueno, respecto al contexto global, hay algunas situaciones que se agudizaron. Por ejemplo, el fenómeno de la movilidad humana se incrementó y aparecieron algunos temas nuevos como los discursos de odio y las nuevas identidades virtuales que no están presentes en el documento. Entonces, bueno, la idea es un poco dialogar con esto. Solamente voy a dar pistas, obviamente, pero es para que el que lo profundice tenga en cuenta estos otros materiales. Menciono muy rápidamente el contexto, justamente como lo dicen, Educar al Humanismo Solidario. El mundo contemporáneo atraviesa múltiples crisis económicas, financieras, laborales, políticas, democráticas, de participación, ambientales, demográficas, migratorias, y hoy podemos agregar también sanitarias. La paz está constantemente amenazada y junto con las guerras tradicionales se difunde la inseguridad, hoy generada por el terrorismo internacional, provocando sentimientos de desconfianza y odio, y se han agudizado los sentimientos de tipo populistas y la radicalización de enfrentamiento entre diferentes posturas. O sea, se agudizaron las grietas en estos años. Estas iniquidades, bueno, generan pobreza, desempleo y explotación, siendo esta la causa de las migraciones. Por lo tanto, nos encontramos ante un proceso definido como cambio epocal, fundado sobre el paradigma de la indiferencia o la globalización de la indiferencia, como la llama Papa Francisco. A pesar de este panorama tan negativo, no debemos olvidarnos de todo lo positivo, ¿no? Todas las oportunidades positivas que nos presenta el mundo actual. La globalización de las relaciones, también la globalización de la solidaridad. En los últimos años han surgido iniciativas sociales, movimientos y asociaciones a favor de la globalización más equitativa. Además, la creciente caracterización multicultural mueve a construir relaciones interculturales profundas y hacer también de nuestras escuelas un lugar privilegiado para el diálogo intercultural. O sea, se transformó como en un signo de los tiempos el hablar de diálogo. También esta sociedad multicultural abre sobre todo a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a una apertura de mirada, a querer viajar, a querer conocer nuevos idiomas, a conocer lugares y culturas que antes eran ignoradas. En este contexto, el diálogo entre las distintas religiones asume un especial relieve. O sea, el diálogo interreligioso se coloca dentro del diálogo intercultural. O sea, hay aspectos por los cuales se interrelaciona, aunque no se agotan recíprocamente. Pero, digamos, la religión se incultura y la cultura encuentra en la religión su aspecto trascendente.
Menciono algunos principios que están señalados en el documento para tener en cuenta en el diálogo interreligioso dentro de la escuela. Ayudar a las personas a entrar en contacto con las otras religiones a partir de la conciencia de la identidad de la propia fe. O sea, la invitación es a conocer quién somos, a tener una conciencia de sí mismo para poder después dialogar con el otro. Después, en esto también es importante siempre tener conciencia que el diálogo no es un coloquio entre dos personas, estamos hablando entre dos instituciones, entre varias relaciones, ¿no?, que construye la escuela y que construye una iglesia con la otra, ¿no?, una institución con la otra. Y en esto, bueno, creo que hay un reclamo al pacto educativo, ¿no?, construir alianzas. El segundo paso, o sea, primero la conciencia de sí, después acercarnos al otro, pero no tanto subrayando las diferencias, sino tratando de buscar lo que tenemos en común, ¿no? Como por ejemplo la regla de oro que está presente en todas las religiones, ¿no? El no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti, está presente en todas las religiones. Esto es un principio que nos une. Después, otra indicación es, bueno, justamente señalar lo que tenemos en común para apuntar a una finalidad común. En el documento de Abu Dhabi justamente se señala esta finalidad común que tiene toda la humanidad, que es llegar a ser una sola familia, ¿no? Que desea vivir juntos y construir la civilización del amor. Después, en el documento también es rico en algunas modalidades y ejemplos de diálogo, ¿no? El diálogo se construye a diferentes niveles. Se habla de un diálogo de la vida, que es cuando comparto las alegrías y los dolores de las personas que de una fe diferente. Un diálogo de las obras, que tiene que ver con la colaboración en la promoción del desarrollo personal, la construcción de proyectos comunes. Existe un diálogo teológico, cuando es posible, a través del estudio de cada herencia religiosa, y también existe el diálogo de la experiencia religiosa. Yo ahora los invito a ver un video del Líbano, que justamente es una sociedad multicultural, y acá están presentes las escuelas y las universidades católicas que tienen estudiantes y profesores musulmanes. También es una ocasión para recordar al Líbano que está sufriendo en este momento. Líbano, encrucijada de distintas culturas y civilizaciones, país crisol donde conviven musulmanes y cristianos de distintas denominaciones. En este contexto social, la Iglesia Católica está presente con más de 900 centros educativos y algunas universidades de tradición centenaria. Our university, University of Kaslik, UZAK, has been founded by a Lebanese founders. The aim, the main target of this university is to prepare, to educate students in order to be able to live in this multicultural and multi-religious country. Dentro de la universidad hay una casa para estudiantes de otras ciudades dirigida por una religiosa, donde conviven jóvenes cristianas y musulmanas. عشان هيك أخذت فويي دور بقلب الجامعة، بشوف رفقاتي بالمطبخ مثلا بناكل سوا، بنظهر سوا، بندرس كمان أحيانا سوا، إنه سي تري نورمال بور موا، ما لقيت شيء غير بيتي، كثير تقبلتهم وكثير تقبلوني، هلا بالأول كان كثير شوي شيء جديد علي وحتى هني جديد عليهم تتقبلوني، بس بعدين خلص سي نورمال. Identidad, diálogo, respeto de la diversidad del otro. Esta parece ser la contraseña necesaria
para la convivencia en una tierra de confín como Líbano. We are living now a dangerous situation in the Middle East, especially with the ISIS in Syria and Iraq. The Lebanese, Christian and Muslim, are rejecting violence of ISIS and all the fundamental groups in the Middle East. Why? Because they believe in human rights and respect of difference and the dignity of every person. Rechazo de la violencia y de la guerra, que tiene origen en un pasado doloroso conocido, como lo testimonia también la Universidad de los Jesuitas. Pendant la guerre de 1975 jusqu'en 1990, cette université ici au cœur de Beyrouth a été détruite. Mais nous avons insisté à reconstruire ici au cœur même de Beyrouth pour dire que nous sommes un trait d'union et cette particularité d'être au service de tous les Libanais, de tous les jeunes Libanais. عمري 18 سنة، أنا مسلمة ونقيت إنه فوت على جامعة القديس يوسف لأنه هي جامعة بتحترم كل الأديان. La misión de la Universidad de Saint Joseph se extiende más allá de los confines del campus. En una de las zonas más pobres de Beirut, con mayoría musulmana desde el 2006, hay un dispensario dirigido por las Hermanas del Buen Pastor en colaboración con la Facultad de Medicina. We have Lebanese people and we have refugees from Syria and Iraq. Our slogan is that religion is for God and this center or the dispensary is for everyone. La identidad cristiana de muchas escuelas libanesas pasa a través del compromiso con la promoción del diálogo interreligioso. En el sur de Beirut está el Colegio de las Hermanas de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, frecuentado también por una minoría musulmana. It's very important to start with youth because they can do the change. The students have a bad war memory about the other, and it's very important to clean this memory and to give them a new approach about the other, especially that we have many conflicts with Christians, Muslim, Shi'i, Sunni, and Christian Druze from the civil war. También el juego puede convertirse en ocasión de reflexión sobre la identidad y la diversidad. Chaque élève a pris un citron qu'il a essayé de reconnaître et il a réussi à le connaître. Il avait quelque chose de spécifique que seulement lui pouvait reconnaître. Mais les citrons sont différents les uns des autres. C'est comme ça que nous sommes, nous, humains. Nous sommes vraiment tous semblables, finalement. Mais on a au-dedans le même, disons, la même soif spirituelle. La experiencia de la educación cristiana en Líbano es un mensaje de diálogo y de esperanza. Testimonia cuánto es posible hacer para promover en todas partes la convivencia pacífica entre hombres que profesan diferentes religiones. Pero en esta experiencia hemos visto justamente aplicado el diálogo en diferentes niveles, ¿no? De la experiencia, el diálogo de la vida, el diálogo en proyectos comunes. Ahora, el documento habla también de diferentes abordajes, miradas o visiones que hay sobre el pluralismo. Se puede hablar de un primer abordaje de tipo relativista, que es un modelo que se fundamenta en el valor de la tolerancia, que se limita a aceptar al otro, sin que ello implique un intercambio y un reconocimiento en la recíproca transformación. Es un respetar al otro que piensa diferente de mí. Es sustancialmente pasivo porque no requiere necesariamente preocuparse de las necesidades y los sufrimientos del otro, ni escuchar sus razones, ni confrontarse con sus valores. En cambio hay un segundo abordaje que es el de la asimilación, que es un pedido de adaptación. Un ejemplo de esta actitud se observa cuando en un país que tiene una fuerte inmigración se acepta la presencia del extranjero
pero solo con la condición de que renuncie a su propia identidad, a sus raíces culturales, para poder abrazar la identidad del país que lo recibe. En los modelos educativos basados en la asimilación, el otro debe abandonar sus propias referencias culturales para hacer propias la del grupo o del país que los acoge. El intercambio se reduce a una mera inserción de la cultura minoritaria con ausente o escasa atención a la cultura de origen. Se hace evidente entonces que el peligro es achatar la propia cultura y homologar los comportamientos y los estilos de vida. En cambio, el tercer abordaje, el abordaje intercultural que está a la base del documento, que es el que se propone a las escuelas católicas, parte desde una mirada positiva del pluralismo. Es decir, no ve la multiculturalidad como un problema, al contrario, lo ve como una oportunidad para el crecimiento personal, para el enriquecimiento. Ve la dignidad que posee cada cultura, pero también desde una mirada muy dinámica, es decir, cada cultura no es impermeable, sino que se pone en diálogo, se deja contaminar con la otra cultura, reconociendo que también cada cultura es limitada y que se puede aprender del otro, ¿no? También desarrollar la capacidad de asombrarse de los valores, del aporte que me puede dar el otro. En este tipo de modelo, la movilidad, las migraciones no se dan solo por una cuestión de emergencia, sino que es deseada, justamente porque abre a nuevos horizontes, sobre todo, como decía al inicio, los jóvenes buscan mucho, ¿no? esta movilidad para el propio aprendizaje. Estas estrategias interculturales, busca el conocimiento mutuo, el diálogo y, en definitiva, está orientada a una integración de las culturas en una recíproca aceptación. También afrontando el conflicto, ¿no? El peligro del conflicto. ¿Cuáles son los fundamentos que presenta este documento para esta perspectiva de interculturalidad? Presenta tres tipos de fundamentos: teológicos, antropológicos y pedagógicos. Cuanto a los fundamentos teológicos, la experiencia de la intercultura se comprende profundamente solo a la luz de la inclusión de las personas y de los pueblos en la mirada de una única familia humana, ¿no? Fundados en una solidaridad y en los valores comunes de la paz y de la justicia. Esta perspectiva se ve iluminada por la relación entre las personas de la Trinidad, desde una dinámica de unidad en la diversidad. En los fundamentos antropológicos, vivimos en una sociedad que tiende a una ciudadanía mundial con las características de una globalización e interdependencia de los pueblos, que es positiva, pero hay que centrarla en el riesgo que se pierda lo humano, ¿no? Que se pierda la persona. Por lo tanto, tiene que darse esta centralidad de la persona, que es una persona relación, una persona abierta, y que no tiene miedo justamente de abrirse, porque el entrar en contacto con el otro no es una negación de sí, sino que me puede llevar a una valorización de mi propia identidad. Y en cuanto a los fundamentos pedagógicos, se basa en una pedagogía de comunión y de comunidad que pone en práctica la gramática del diálogo en la comunidad educativa, como ahora voy a señalar. En una óptica pedagógica intercultural, lo más hermoso que la educación católica puede aportar a la escuela es el testimonio.
de un continuo, íntimo, entramado vivido entre identidades y alteridad, en su dinámica interna, entre todas las dinámicas que se construyen, ¿no? Entre los adultos, los padres, con los educadores, los profesores, los responsables de las instituciones, entre los profesores y los alumnos entre sí. O sea, este testimonio de ser comunidad. La escuela comunidad es el lugar de intercambio que promueve la participación y dialoga con la familia. La escuela católica debería ser siempre ampliamente inclusiva, no selectiva, y que responda a los principios justamente teológicos, antropológicos y pedagógicos antes señalados, dejando de lado la búsqueda de una excelencia basada en la sociedad del mercado, en las exigencias consumistas de las familias o el formalismo burocrático, etc. El texto señala varios principios para el proyecto educativo, como por ejemplo, bueno, el criterio de la identidad católica, la construcción de un horizonte común, la apertura a la mundialidad, el desarrollo de una autorreflexibilidad o meditar sobre las propias experiencias, el respeto y comprensión de los valores de todas las culturas y religiones, educar a la participación y a la responsabilidad. Estos principios se pueden resumir en estos tres que me parecen excelentes, que están señalados en el documento de Abu Dhabi. Dice, cada escuela debería tener el deber de la identidad, el coraje de la alteridad y la sinceridad en las intenciones del diálogo. En cuanto al proyecto curricular de la Escuela Católica, pone al centro a la persona y la búsqueda de significado, de sentido. A partir de este valor del sentido, se pueden construir las distintas disciplinas y los contenidos y los modos de presentar estos contenidos. Se ha dicho ya que vivimos en una sociedad del conocimiento, pero la Escuela Católica lo que desea promover es una sociedad de la sabiduría e ir más allá del conocer para educar a pensar, a ponderar los hechos a la luz de los valores, a educar para la asunción de responsabilidades, a un ejercicio de ciudadanía activa. Entre los contenidos caracterizadores debería reservarse un lugar relevante al conocimiento de las diferentes culturas, poniendo atención en favorecer el acercamiento y el intercambio entre los distintos puntos de vista. El currículo también debería ayudar a reflexionar sobre los grandes problemas de nuestro tiempo, no eludiendo la desigual distribución de los recursos, la pobreza, la injusticia, los derechos humanos negados. Por otro lado, un buen proyecto curricular sabe entretejer lecciones teóricas con momentos de testimonio, ¿no? Con la presentación de experiencias de vida a la luz de la visión de la fe. Las disciplinas no se tienen que presentar como islas, sino que tienen una relación dinámica y por lo tanto promover la interdisciplina. Y promover esto, como decíamos antes, acercar al conocimiento de diferentes culturas, pero sobre todo proponer la atención a los estudiantes del estudio de civilizaciones que a veces son ignoradas o que son remotas, ¿no? Que bueno, que ahora gracias a la tecnología y a los medios de comunicación podemos acercarlas y conocerlas mejor. Bueno, favorecer la participación de la familia y el contexto social en la escuela y, como dice también el documento de Abu Dhabi, asumir la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta y el conocimiento recíproco como método y criterio. Para ser coherente con esto que estoy diciendo, justamente queremos presentar un testimonio para conocer otra cultura y una cultura que tal vez por varias circunstancias ha sido ignorada. Y entonces queremos presentar el tema de la cuestión indígena. Presento un video y después le doy la palabra a Mariela para que nos explique algo más y haga una invitación a las escuelas.
La cuestión indígena es una cuestión de mucho conflicto y de mucho tener que reescribir y repensarnos como ciudadanos, como sociedad, como comunidad. Lo que es Córdoba capital y más particularmente los barrios populares de Córdoba tienen un vínculo muy pendiente con el conocimiento no solo político de la situación indígena, sino autobiográfico. Encontrar apertura en las escuelas es algo que no es común de ver y que se agradece mucho. Una de las deudas para encarar y que cada vez se está fortaleciendo más con un montón de gente que hay es recuperar esa memoria, esa historia en los diferentes niveles educativos. Raíces biográficas de los propios alumnos tienen un anclaje indígena y es lo que por razones históricas y políticas se han encargado de blanquear o de borrar. El primer objetivo es la difusión de nuestra cultura, la descolonización, el poder trabajar en contra de la discriminación, poder derrocar estereotipos. El objetivo que persigue el ritual es ese. Liberar un poco las cosas egoístas, de la propiedad privada o de las cosas que son muy nuestras y nos las amarramos fuerte, soltarlas, liberarlas, entregarlas, al mismo tiempo que depositar una fe en que no hace falta conservar cosas para mantenerlas. Tal vez uno liberando tiene que sentirse dispuesto a que el mundo puede darte cosas y que uno puede encontrar cosas sin estar todo el tiempo buscándolas. Vamos a abrir la boca de la pacha, vamos a colocar una aguaya, una manta y vamos a poner sobre esa manta todo lo que tenemos en la boca. Y también vamos a recoger allá atrás se pone. un lugar reservado para que después cuando se cierre la boca de la pacha cada uno El festivo de la Madre Tierra es muy lindo porque la tierra te da cosas, tanto comida, animales, cobijo, medicina, todas esas cosas por todo lo que ella nos da y todo lo que nos brinda todos los días. Sí, nosotros sembramos, cosechamos por ella porque sin ella no se puede. Para mí, darle de comer a la Pachamama es como un agradecimiento por todo lo que nos da. Le ofrendamos agua. El agua es como la sangre que corre por las venas de nuestra Madre Tierra. Del agua dependemos, del agua viene la vida. El agua nunca puede faltar y el agua tiene que ser respetada. El 1 de agosto es el día en que comienza el ciclo de la vida en la tierra. Nosotros ofrendamos y compartimos con la Pacha también caña con ruda, como un símbolo de ese comenzar, con el símbolo de la medicina de la Madre Tierra. Estas bebidas son las bebidas sagradas, ancestrales de los pueblos indígenas. Les pedimos a todos que cuando vengan a ofrendar, ofrenden un poquito de eso que cada día tienen en su casa, tienen en su familia y quieren que no les falte para el año que viene.
para este año que comienza. Agradeciendo de todo corazón por el alimento y la medicina que nuestra Madre Tierra nos da. Mariela, esta es una experiencia que se propone a las escuelas, ¿verdad? El micrófono. Mariela, el micrófono. Gracias. Sí, esta es una experiencia que comenzamos en el año 2004, que fue pasando por distintas etapas, un proceso de construcción, ¿no? Nosotros comenzamos, siempre decimos, ¿no? Como indígenas, como miembros de comunidades indígenas, tenemos nuestra primera experiencia con la educación intercultural desde el primer momento en que estamos en un aula. Desde la primera vez que entendemos que hay cosas que entorpecen ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también hay cosas que lo facilitan. Y nos enfocamos en eso. En el año 2004 comienzo este proyecto dentro de una institución de formación docente donde estudié. Y primeramente, como docente, al ponerme en esa posición de docente, me doy cuenta de que no hay material educativo para que las docentes aborden la temática indígena. Entonces me propongo empezar a escribir, así nacen los cuentos de la pequeña Francisca, que son textos, relatos que toman la memoria oral de nuestra comunidad y cómo esa memoria oral se transmite de generación en generación, son diálogos entre una abuela y una nieta. Pero también me doy cuenta de que las docentes necesitaban un apoyo, un acompañamiento para la llevada al aula de la interculturalidad, porque las actividades de interculturalidad no son actividades de comprensión lectora, es algo mucho más complejo. Entonces, bueno, ese acompañamiento lo venimos junto a un grupo, donde están Liliana Altamirano, Pablo Tillán y un montón de docentes más, un equipo cada vez más grande. También desde el año 2018 acompañados por SADOP, el Sindicato de Docentes Privados de Argentina, donde estamos trabajando en diferentes escuelas, incluso católicas, de la provincia de Córdoba, y donde les damos capacitación docente a los profesores que llevan adelante estos proyectos. Nosotros, como bien lo decías, en la Argentina la educación intercultural bilingüe se ha visto más desde el paradigma de la asimilación. Somos un país muy diverso, entonces se buscaba normalizar a todos, entonces la educación siempre fue en definitiva traducir lo que el sistema educativo intenta enseñar a los alumnos que son miembros de comunidades indígenas, sin tener en cuenta la mochila, el bagaje cultural que estos alumnos llevan al aula y al proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros desde este proyecto intentamos incorporar estos contenidos que son propios de las comunidades indígenas y desde nuestro propio paradigma. Este proyecto se basa en el paradigma del buen vivir, que puede ser desglosado en muchos conceptos: soberanía alimentaria, soberanía de la medicina, pero sobre todas las cosas para nosotros es un vivir con dignidad.
y desde nuestro propio matriz cultural. Nosotros incorporamos así las ceremonias, incorporamos la espiritualidad, que es algo que el sistema educativo nos fue robando, nos fue sacando, y eso derivó en que nos hayamos sentido empobrecidos en muchos sentidos. Entonces, volviendo a la búsqueda de ese buen vivir, al retornar al equilibrio entre todos los seres, esa búsqueda constante, ¿no?, que es indispensable, es que abordamos este proyecto. Para nosotros la Madre Tierra es un ser vivo y todas las relaciones son relaciones energéticas. El cuidado de todos esos lazos energéticos para nosotros se ha vuelto indispensable y se ha vuelto el día a día y el diálogo constante en este proyecto. El proyecto se llama Lo que cuenta el viento. Como les decía, está basado en 3 pilares. Está basado en los textos de la pequeña Francisca, en llevar estos relatos que son la primera voz a las aulas. Está basado en el acompañamiento, en la capacitación docente y en el intercambio entre las comunidades indígenas, entre nuestra comunidad, pero también entre otras comunidades indígenas y las comunidades educativas donde se desarrolla el proyecto. Para nosotros, para nuestra cosmovisión, es muy importante todo esto que se viene hablando, ¿no? Porque para nosotros las dos fuerzas opuestas, a la vez complementarias, más poderosas que dominan este universo, son el amor o el miedo. El rencor, el odio no tienen la misma fuerza que la mayoría de las personas consideran. El amor o el miedo son los que dominan casi todos los seres, el comportamiento, la forma de actuar de casi todos los seres. Y como la luz a la oscuridad, cuando aparece la luz, la oscuridad desaparece, de la misma manera cuando el amor aparece, el miedo desaparece, ¿sí? Nosotros entendemos que el miedo genera incertidumbre y que también el primer acto de amor hacia el otro es el acto de escuchar al otro, pero no escuchar al ser querido, al ser cercano, al ser reconocido, que ya de por sí se vuelve complejo en este tiempo, ¿no?, en estos momentos. Sino que el acto de amor más importante es el acto de escuchar al otro, al distinto. Y a partir de ahí vamos disipando esos miedos, porque ese otro distinto ya no es tan desconocido. Nadie puede amar aquello que desconoce, ¿no? Entonces, en eso se basa este proyecto, ¿no? En recordar para nosotros, para nuestra cosmovisión, que el ser humano pertenece a una sola raza, y que es la raza del amor. Nuestra verdadera esencia es ser la raza del amor. Y lo hemos olvidado. Nos han pasado muchísimas cosas, como humanidad nos hemos agredido un montón, esto ha generado heridas que necesitamos sanar. Y en esto se basa este proyecto, ¿no? Busca ser un aporte para recordar que somos la raza del amor y en sanar estos vínculos entre la humanidad, entre todos los que somos, pero también los vínculos con la Madre Tierra. Volver a rescatar y a establecer esos vínculos sanos para restablecer y volver a caminar con conciencia nuestra Madre Tierra y el buen vivir. Y desde la incorporación a la educación de estos contenidos necesarios para esta nueva ciudadanía mundial, ¿no? Hay contenidos que ya es incuestionable que hay que incorporarlos, y entre ellos los derechos de la Madre Tierra y las reivindicaciones históricas pendientes. No podemos sanar si no sabemos qué es eso que tanto nos duele, cuáles son esas heridas sociales, dónde están esas heridas sociales, ¿no? Entonces hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. En América hubo un genocidio, ese genocidio debe ser asumido para poder empezar a sanarlo. ¿Sí? Es el tiempo de reencontrarnos en esta cultura del amor, es el tiempo de volvernos a abrazar como una sola humanidad, como una sola raza del amor que somos. Y bueno, para eso trabajamos desde el proyecto Lo que nos cuenta el viento, desde los textos La pequeña Francisca. Ojalá las escuelas puedan sumarse
Nuestro correo electrónico es lapequefrancisca@gmail.com. Todas las docentes que quieran o las escuelas que quieran acercarse al proyecto se comunican con nosotros a través de ese correo electrónico. Y bueno, la idea es generar un diálogo y ayudar a que cada escuela tenga su propio proyecto intercultural. Cada escuela debe generar su propio proyecto, no es que hay un solo modelo para transmitir, sino que esta es una construcción entre todos, una construcción dinámica y un desafío constante al que nosotros nos sentimos convocados y bienvenidos sean las escuelas que también lo sienten. Gracias. Gracias, Mariela. Lindo tus expresiones. No sé si, Karina, ¿tenés algo para seguir compartiendo la pantalla? Sí. Agradezco justamente a Mariela, me parece, gracias por realmente por el amor que transmitir, la sabiduría, ¿no? Esperemos que las escuelas puedan tener realizar un intercambio, que ahora inclusive la pueden hacer a través de internet, ¿no? Ponerse en contacto con ellos y hacer que los chicos puedan hacer esta experiencia de diversidad, pero de riqueza, realmente. Sí, no sé cómo vamos con los tiempos, pero quizás una última palabra para hablar sobre el tema de las nuevas identidades globales y virtuales. Internet es un don, dice Papa Francisco, es una conquista humana antes que tecnológica, y durante este periodo, ¿no?, de pandemia, de confinamiento, más que nunca hemos reconocido el valor que tiene la red para no permanecer aislados e inmóviles. También la red nos permitió, como estábamos experimentando en este momento, poder saltar límites y ponernos en contacto con personas de diferentes partes del mundo, ¿no?, generar esta solidaridad global. Al mismo tiempo, creo que hemos todos comprendido que la red no basta, que aunque alarga los horizontes, nos falta el contacto humano, ¿no? Hemos constatado la necesidad del contacto, del encuentro en carne y hueso, ¿no?, que vive a través del cuerpo, el corazón, los ojos, la mirada, la respiración del otro. Por eso dice Francisco, si la red es usada como extensión o como espera de ese encuentro real, cuerpo a cuerpo, es un recurso para la comunión. Si la red es una ocasión para acercarme a historias y experiencias de belleza o de sufrimiento físicamente alejadas de mí, como por ejemplo lo que acabamos de escuchar, es siempre un recurso para la comunión. De todas maneras, hay que tener en cuenta que esto ha construido también una nueva identidad. En el mensaje para el Día Mundial de las Comunicaciones del 2019, el Papa Francisco utilizó 3 metáforas sobre las comunidades de redes sociales. Habla de la figura de la red, de la comunidad y del cuerpo y de sus miembros, y de ahí se pueden derivar 3 desafíos y 3 metodologías utilizando mente, corazón y manos. La figura de la red nos ayuda a reflexionar en la multiplicidad de caminos, de nudos, ¿no?, que aseguran la tenencia de la red, con una mirada muy horizontal, donde no hay una organización jerárquica ni vertical, y que la red funciona gracias a la colaboración de todos. Pero es verdad que la web puede, y también usando la metáfora de la red, transformarse como en una telaraña, ¿no?, que atrapa. Entonces, bueno, acá hay retos de tipo epistémicos, del conocimiento. Como decíamos antes, vivimos en una sociedad de la comunicación, de la información, justamente como compartíamos antes con
algunos de ustedes, con David, en este momento estamos recibiendo, sentimos como un cansancio también, ¿no? De todo lo que estamos recibiendo. Por lo tanto, tenemos que también, es un desafío en la educación, encontrar mecanismos organizativos del pensamiento que nos lleven a descubrir qué es lo que es realmente útil para la vida, ¿no? Lo que podemos llamar sabiduría, qué es lo que le da sentido y valor al conocimiento. Y en este sentido, entonces, desde lo pedagógico, la educación de la mente y ayudar a los estudiantes a pasar de estar a transitar esta dominación de la información al pensamiento crítico y reflexivo y formar a una nueva ciudadanía digital crítica. Por otro lado, la figura de la red. Internet, que podría ser o debería ser una ventana al mundo, se convierte muchas veces en una vitrina para exhibir el propio narcisismo. Hasta el peligroso fenómeno denominado de los ermitaños sociales, ¿no? Que arriesgan a alejarse de la sociedad. En cambio, la verdadera construcción de comunidad que se puede hacer a través de la web nos tiene que llevar a ser conscientes que comunidad quiere decir ser responsables los unos de los otros. Entonces, que sea un mecanismo prosocial de ayuda. Entonces, bueno, los desafíos desde la afectividad tiene que ver con las relaciones reales con los demás. En este momento, estas relaciones tienden a ser reemplazadas por un tipo de comunicación artificial que tiene que ver más con dispositivos, con pantallas, que con las personas y con la naturaleza. Y los mismos medios nos impiden tomar contacto con las emociones, ¿no? Con la angustia, con el temor, con la alegría del otro. Por lo tanto, acá educar al corazón, el lenguaje del corazón, que nos lleve a encontrar el sentido, el significado personal de nuestros comportamientos, a dejar de lado la indiferencia, la cultura del descarte y ayudar a los estudiantes a utilizar la red como una oportunidad de encuentro, ¿no? Y no de aislamiento. Y esto también tiene que ver con comportamientos que se dan online y también offline, ¿no? En cuanto a la figura del cuerpo y las extremidades, que es una imagen paulina, ¿no? De Cristo como cabeza, toda la iglesia como el cuerpo, nos ayuda a ver que conformamos un único todo, ¿no? También me parece en la cosmovisión indígena está esta idea, ¿no? De la idea del indio gigante, ¿no? Que es toda la tribu. Entonces esto nos lleva a ver al otro no como un competidor potencial. Inclusive hasta los enemigos hacen parte de mí, ¿no? Como dice Gandhi, vos no puedo hacerte mal sin herirme a mí mismo, porque vos y yo somos una sola cosa, ¿no? Esta idea de un solo cuerpo. Pero además esta idea de un solo cuerpo tiene que ver con esta continuidad que decíamos entre lo online y lo offline, o sea que el encuentro en la red tiene que ser complementario con el encuentro en carne y hueso. Y ahí, bueno, todos los desafíos de socialización entre sea adultos, jóvenes, las escuelas, las familias, entre las organizaciones, para reconocer el enorme potencial y todos los recursos que ofrece la red a nivel de relaciones, pero a su vez identificar y saber gestionar los riesgos que implica en la formación de la identidad, sobre todo en la tendencia a alimentar la exclusión, el odio, el individualismo y el uso manipulador. Y acá, bueno, lo del lenguaje, utilizar el lenguaje de las manos, ayudar a los chicos a no balconear, como dice Papa Francisco, ayudarlos a salir de sí mismos, a medirse con la realidad, comprometerse con la realidad, ser creativos y por lo tanto pasar desde la realidad virtual a la concreción, a las acciones concretas. Y bueno, para cerrar, entonces hago
a través de, por empezar, agradezco porque este momento ha sido, me parece, de formación y de aprendizaje para todos. Y bueno, me quedo con este mensaje escrito en el documento de Abu Dhabi, que dice que el diálogo de los creyentes es encuentro, es asumir este valor del encuentro, y es un encuentro en un espacio de valores, sea espirituales, humanos y sociales, que tenemos en común. Y también, de modo muy concreto, dice que el diálogo es evitar discusiones inútiles, ¿no? No perder el tiempo en las cosas que nos alejan de nuestra finalidad. Y bueno, utilizo este espacio para apelar a lo que nos pide Al-Azhar y la Iglesia Católica, que piden que este documento sea objeto de investigación y reflexión en todas las escuelas, universidades e institutos de educación y formación, para que se ayude a crear nuevas generaciones que traigan el bien y la paz y defiendan en todas partes los derechos de los oprimidos y de los últimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina, por la ponencia. Ahí te voy a pedir que... Ahí está, muchas gracias. Excelente. Muy bien. Gracias. Bueno, me quedo un poco en lo compartido desde tu conocimiento y desde tu sabiduría, porque has expresado eso, lo mismo Mariela, tu sabiduría en torno a la identidad de nuestros pueblos. Mientras escuchaba a Mariela, venía pensando, creo que ahí fue mi proceso de bajar del conocimiento a la sabiduría también, porque empezamos esta transmisión desde el partido de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. Nos fuimos a Roma, desde allá nos presentaste el Beirut, y desde ahí nos fuimos a San Marcos Sierra con las experiencias, y pensando también en los rostros, en las caras de nuestros alumnos, de nuestras comunidades educativas en la diócesis de Quilmes, la zona sur del Gran Buenos Aires, también con mucha identidad de pueblos originarios, con mucha identidad de inmigrantes de las provincias guaraní, junto con Paraguay, por supuesto, muchas raíces también litoraleñas, bueno, muy cercano también en estos días, la Pachamama y sus celebraciones, en la raíz también de nuestra diócesis, en lo que ha sido la reducción de los Quilmes, este pueblo originario también de los Calchaquí. Bueno, cómo también compartimos estas raíces entre nosotros, y la experiencia de el ser estar conectados, ¿no? Estar todos conectados, estar unidos. Escuchaba a Mariela y me venía estas expresiones también de Francisco al comenzar la carta encíclica Laudato Si, que él habla hermosamente de la hermana Madre Tierra que está expresando su clamor, y que nuestro deber como cristianos, nuestro deber como hijos de Dios, nuestro deber como hijos de la tierra es escuchar el clamor de la Madre Tierra, como escuchar el clamor de los pobres. Bueno, y ahí también el desarrollo de esta encíclica. Me queda también, por ahí nos puede surgir, bueno, estamos muy lejos de Beirut, estamos lejos de la Sierra de Córdoba, gracias por esas imágenes que nos acercaron un poquito a este lugar tan lindo y querido para nosotros, pero también como la pregunta, también bueno, para nuestras comunidades educativas, que dentro de la diversidad que somos y que tenemos en nuestros colegios, no es lo mismo tampoco una escuela de uno de nuestros barrios, alguna del centro quizás, y muy distintas también a los que son Capital Federal o a otros lugares que estén compartiendo con nosotros esta ponencia. Creo que por un lado la diversidad cultural, la diversidad de pensamiento, la diversidad también de estas nuevas identidades virtuales que van apareciendo, pero me quedo también con esta raíz común, que son estos abordajes que podemos tener hacia el diálogo intercultural, relativista, la asimilación, lo propio intercultural, que son comunes, descubrir entre nosotros cuáles son, y también estos fundamentos, poder revisar entre nosotros, el fundamento biológico, el antropológico, estos fundamentos pedagógicos para poder transmitirlo también, ¿no? Y dentro del aporte, a lo mejor para hacer una pregunta entre Mariela y Karina, estos aportes que la escuela católica, esto último que decías también, que podemos hacer y que la humanidad está esperando de nosotros,
¿cuál sería, me parece, como para dialogar un poco, pero después queda la pregunta también para los equipos escolares, los equipos de cada institución que tengan después el trabajo en equipo de este material? ¿Cuál sería el rol del educador en estos tiempos en torno al diálogo y el rol de la comunidad educadora, ¿no? Para hacer hago esta distinción, por un lado, en lo personal. Bueno, ¿cómo asiento yo como persona esto que recibo, mi rol y mi vocación docente, y soy con otros? Por eso hablamos de la comunidad educativa. Bueno, mi rol personal y mi rol comunitario en estos tiempos de animarnos a desarrollar este diálogo intercultural, interreligioso hacia la civilización del amor. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que es un enorme desafío y la idea es animarse a asumir el desafío. La mayoría de los docentes, cuando se encuentran con estas temáticas, se encuentran de pronto son conscientes de que tienen pocas herramientas para abordar estas temáticas. Y la verdad es que la interculturalidad es un aprendizaje tanto para el sistema educativo como también para los pueblos indígenas, para las comunidades. La interculturalidad todavía es un proyecto que no ha terminado de plasmarse porque el sistema educativo lo estableció así, siempre ha sido como una bajada de línea. La interculturalidad, como bien lo decía antes, siempre fue una traducción nada más. Hasta ahora siempre se asumió como una traducción de lo que la currícula ya establecida por el Ministerio quiere que todos los alumnos de toda la Argentina, de todas las escuelas de la Argentina, aprendan. Y por un lado está bien, pero por otro lado, ¿qué pasa con lo que los alumnos traen? A nosotros nos trataron como extranjeros en nuestra propia tierra, nos trataron como extraños, cuando en realidad lo que los niños llevan a la escuela es un valor espiritual muy grande que se va sofocando dentro del sistema educativo. Por ejemplo, les planteo un contenido específico. Lo que es el agua, que lo planteaba y queda ahí bien claro en el video. Para nosotros el agua es el principio de la vida, es uno de los elementos generadores de la vida. Sin embargo, para el sistema educativo es un ser abiótico, un ser sin vida. En ese diálogo de saberes hay una riqueza muy grande, porque no es solamente el diálogo en sí, sino la actitud ante el diálogo. A los niños no se les educa, no se les da la posibilidad de aprender, de tomar la educación emocional. El poder darse cuenta de parte del niño, ¿no? Poder ver que hay esa disputa de poderes en todo alrededor nuestro. Después eso nos va como quitando la posibilidad de ser analíticos más allá en nuestra vida, en nuestro desarrollo. La educación emocional es esencial para que tengamos las herramientas para ser felices en el día de mañana, como seres adultos, como seres desarrollados. Y creo que por ahí va la mano, digamos. Por ahí debemos ir. El poder asumir un montón de paradigmas, porque no es solamente el paradigma del buen vivir, el paradigma del buen vivir es el paradigma de las comunidades. Las escuelas no tienen por qué asumir este paradigma, las escuelas tienen que crear sus propios paradigmas. Los docentes tienen que pararse en el aula frente a todos sus alumnos diversos en todo sentido, desde propios paradigmas. Eso implica para los docentes una autoevaluación muy grande que muchas veces no es tan fácil. Hoy en día se les ha exigido a los docentes con este tema de la cuarentena desafíos mucho más allá con el tema de las tecnologías. Muchos docentes se han sentido desbordados, se han sentido analfabetos. Bueno, esa analogía se puede trasladar a la interculturalidad, así, tal cual. Muchos docentes se sienten analfabetos ante la interculturalidad. Las instituciones educativas
deben facilitar las condiciones para que los docentes puedan asumir nuevos desafíos dentro de las aulas. A veces las instituciones no permiten, o distintas personas en las instituciones educativas no permiten que se jueguen los docentes a proyectos nuevos y a contenidos nuevos. Es un diálogo constante y es una construcción. Como les decía, nosotros como comunidad nos sentimos convocados a asumir este desafío. Y hemos descubierto que en cada escuela, si bien nosotros tenemos un proyecto general, pero cada escuela lo transforma en un proyecto distinto al que nosotros brindamos. Y cada escuela tiene un proyecto distinto entre sí. Y es maravilloso eso, es mágico, porque realmente el poderle poner la impronta de cada docente al proyecto es maravilloso. La diversidad es enriquecedora siempre, desde todos los puntos de vista. Hemos tenido proyectos donde por ejemplo, hay una escuela donde llevó a los abuelos de todos los niños. Como el texto La Pequeña Francisca son diálogos entre una abuela y una nieta, una docente, Jackie, propuso que cada alumno llevara a su abuelo. Y terminamos teniendo una diversidad cultural dentro de ese grado preciosa. Abuelos que hablaban de otros países, pero hablaban de Europa, hablaban de Centroamérica. Hermoso lo que terminamos viendo. En ese grado, todo el mundo casi, decíamos. Y de eso se trata, de asumir desafíos y de disfrutarlos, de encontrar las luces en medio de ese caos. Y esas luces se transforman en faros. Este proyecto para nosotros lo asumimos así, ¿no? Como un proyecto paradigmático que sirva de ejemplo para que surjan un montón de otros proyectos interculturales. Y es posible, es posible. A mí me viene, cuando hablaba del diálogo interreligioso, decía que habían diferentes modalidades, ¿no? Y sucede lo mismo en lo intercultural. Pasa por esto que estamos haciendo en este momento, que es compartir las experiencias, compartir los conocimientos, también el conocer este lenguaje del corazón, ¿no? De los estudiantes, las personas que son de diferentes culturas que se conocen y que pueden compartir sus alegrías y sus sufrimientos. Pero también, y me parece en la pregunta que hacías, de privilegiar como como una estrategia para el docente, para la comunidad, los proyectos. Me parece que acercar a la realidad, o sea, la realidad es interdisciplinaria, la realidad es intercultural, es interreligiosa, o sea, la realidad es diversa. Después en el aula nosotros dividimos el saber, el conocimiento. Entonces, si acercamos, o sea, me parece que el rol del docente es acercar al estudiante hacia la realidad. Y ahí el rol de la comunidad, de acoger a los estudiantes, de entrar en diálogo con los estudiantes, hacerles conocer justamente cuáles son la riqueza de la propia cultura y también los dolores que tienen. Los estudiantes van a aprender mucho más de ese intercambio con la realidad, con las personas de la comunidad, que con lo que aprenden en un libro, que después es necesario también el libro porque la realidad te interpela, te pone preguntas que después podés encontrar la respuesta en el libro o en internet. Pero acercar, me parece, a los estudiantes, a los chicos, a la realidad. Me parece que es el rol del docente y de parte de la comunidad acogerlos. Y después, bueno, en esto de la comunidad, sí, no puedo no hablar del pacto educativo. Justamente el Papa Francisco dice que la educación es responsabilidad de todos y hemos delegado esta grande responsabilidad a uno solo de los agentes, que es el docente del aula,
Y entonces, bueno, suscitar, ¿no? Este amor por la educación de todos los agentes de la comunidad, ¿no? Y bueno, acercarnos a hacer alianzas, a hacer este pacto, ¿no? Que hacer un pacto es más que una alianza. Y bueno, y que sea global, justamente ahora en un mundo en el cual nos puede ayudar la tecnología, podamos compartir los pactos que están realizando cada escuela, cada comunidad. Escucharlas a las dos y especialmente celebrar estos encuentros, ¿no? Porque uno también tiene que entrar en la dinámica celebrativa en este tiempo de virtualidad, ¿no? Las líneas que vos nos dabas, Karina, y especialmente los testimonios, porque lo cierto es que muchas veces nosotros nos quedamos en grandes marcos teóricos y nos falta el, bueno, a ver, ¿y dónde está? ¿Y dónde se encuentra? Y me parece que lo testimonial y especialmente la experiencia, que puede ser una experiencia respetada, y acá me sumo a lo que dice Mariela, en esta gran crisis de nuestro sistema educativo, especialmente aquí en Argentina, en la región, ¿no? de generar, como dice Cuyen, un vaciamiento de contenidos del alumno para poder volver a llenar, ¿no? Y ese vaciamiento de contenido de la experiencia familiar, cultural, histórica de cada chico, de cada chica, obviamente que, y acá nos metemos en un tema un poco más complejo, ¿no? Que cada después escuela tendrá que asumir, como dice Mariela. Es más arduo el trabajo de ese respeto por la experiencia y por la vida cultural e histórica de cada chico, que generar una estandarización de la experiencia. Porque lo cierto es que lo que muchas veces hacemos nosotros es una superación de contenidos. Tenemos que estar cumpliendo determinados requerimientos burocráticos y nos perdemos de lo esencial de la escuela. Nuestra nación, nuestra diócesis, las diócesis de la Argentina, todavía creo que en esta propuesta de educación católica tienen una deuda muy grande en la identidad concreta de la construcción social. Siempre estamos agarrando fragmentos de otros lugares y tratando de hacer algo que no deja de ser más que un Frankenstein, ¿no? Pero tenemos en un punto que trabajar de una vez por todas esta dinámica intercultural, porque no nos damos cuenta los resultados, no por ser solamente exitista, sino no nos damos cuenta de todo lo bueno que nos estamos perdiendo. Lo cierto es que hay que generar espacios de consenso, como vos bien decías, Karina, ¿no? Esta dinámica del encuentro, pero que en la red no nos atrape. Hay muchas premisas que tienen que quedar bien claras, pero que en un punto tienen que comenzar a dinamizar la experiencia educativa. Muchos tenemos las cosas más que claras, ¿no? Pero falta como encarnar esta propuesta y generar lo que Francisco nos viene diciendo y alentando a este gran pacto, pero especialmente a este gran cambio, revolución educativa, que tiene que tener a la mano las experiencias de todos, no de algunos. Vos decías, la educación católica no puede excluir. Yo siempre hablo de 3 I, ¿no? De la identidad, de la innovación y de la inclusión. No podemos ser una escuela con raíces cristianas sin tener estas 3 patas fundamentales. Y la interculturalidad me parece que es un desafío. Rubén hablaba de los movimientos de nuestros hermanos de otras provincias, de otros países. En Quilmes tenemos una presencia muy importante que nos enriquece. No es que nos suma o nos agrega o nos quita. No, realmente nos sentimos enriquecidos por esas experiencias, ¿no? Pero me parece que estamos en un punto ya donde nos vamos dando cuenta que este espíritu, y María lo marcaba, ¿no? El sistema educativo nos robó la espiritualidad. Esa frase en la interculturalidad es una frase para decir, bueno, a ver, ¿hacia dónde vamos? No por una escuela confesional, una escuela de gestión privada, de gestión estatal, no. La integralidad de la persona responde a la necesidad también de la espiritualidad. Obviamente que la sociedad le da la espalda, una sociedad consumista, una sociedad bastante que responde a las órdenes del mercado, le da la espalda a la espiritualidad, ¿no? Y me parece que esa dimensión del encuentro entre las culturas, un encuentro que es para potenciar y especialmente para comprender que el alumno que está llegando a tu escuela, que la docente, la compañera, el compañero que está llegando a tu escuela tiene un montón para brindar. Yo siempre digo cómo sobreestimamos o ninguneamos la experiencia vital del otro. Y eso es una falencia que no nos tenemos que quedar solo en la melancolía de no, sino decir, bueno, basta. El basta de decir hasta acá.
y a partir de ahora vamos a diseñar juntos estas líneas, porque también, ¿no es cierto?, es como lo compartíamos y para ir cerrando, hay una dimensión de política educativa, ¿no? Porque no solamente la dinámica epistemológica ni el encuadre del marco teórico educativo alcanza. Tenemos que también nosotros, como responsables, ya hasta un director, una directora, un docente, genera políticas educativas. Y esa construcción política en esta dimensión global me parece que tiene que ser hoy por hoy recordada y actualizada, ¿no? Karina dijo, alto, Francisco presentó este documento en 2013, pasaron 7 años y pasaron un montón de cosas. Yo hablo siempre de la memoria histórica institucional, ¿no? Cómo van pasando las generaciones en cada una de las escuelas, y también se va construyendo una dimensión diferente. Yo celebro, la verdad, que escucharlas a las dos, uno quiere profundizar, pero hay un vínculo ya establecido, ¿no? Y este tiempo de la casa común, de la aldea global, de la conectividad fraterna y que humaniza, pero que además de humanizar nos diviniza, ¿no? Porque me parece importante en ese punto sentirnos hermanados en una gran fraternidad. Hay un sentimiento de unidad que está brotando. Yo estoy en un momento de convicción plena donde uno dice el espíritu de la tierra, el espíritu de la comunidad, el espíritu de Dios está entre nosotros. Está aleteando como de alguna manera animándonos a un nuevo Pentecostés educativo. Yo siempre lo llamo así, ¿no? Un nuevo Pentecostés educativo. Y así eso estamos yendo. Digamos, obviamente rompiendo temores, rompiendo la dinámica que hablaba Mariela del amor y del miedo. Ese binomio en la estructura educativa es un binomio para no profundizar, para meternos, pero por mucho. Así que una alegría enorme, la verdad, a las dos les agradecemos. Desde la diócesis, el Padre Obispo Carlos, el Padre Obispo Maxi también les acercan. El Padre Obispo Carlos es cordobés, Mariela, así que también hay una cuestión de una familia grande en todo sentido, territorial, espiritual. Así que en ese punto nos alegramos muchísimo a las dos, también con Rubén estar llevando adelante esto, que queremos que sea una renovación, ¿no? Una gran conversión educativa donde estemos todos, donde estemos realmente todos. Así que más que un gracias inmenso a las dos, seguramente las vamos a molestar, siguen en contacto. Ojalá que en un punto desde la diócesis de Quilmes también podamos aportar algo a toda esta construcción global que se está haciendo, porque nuestro Padre Obispo Novak tiene esta dinámica bien puesta en sus cauces fundacionales, ¿no? Un ecumenismo, una opción por los pobres, una misión concreta en ese punto, y me parece que también es un diálogo para nosotros desde la revisión, ¿no? Vamos hacia ese lugar, ¿está? Bueno, gracias enorme. Gracias a las dos. Y seguramente, Mariela, ojalá podamos contactarnos y poder armar este puente, este nexo, esta fraternidad entre unos y otros. Y como dijo Rubén, nuestra diócesis tiene este vínculo porque también llevamos ese nombre tan importante, el cual hay que reivindicar, ¿no? De estos hermanos que sufrieron lo que han sufrido y que todavía sigue siendo un gran signo de pregunta para la identidad quilmeña, ¿no? Así que la verdad que gracias por todo esto. Y Karina, placer y tenerte en este espacio entre nosotros. Para nosotros es una bendición enorme. Así que, Rubén, bueno, nosotros continuamos porque hoy terminamos, pero nos quedan 2 encuentros más. Quedan 2 encuentros más para animarnos desde nuestras comunidades educativas a ser protagonistas de esta renovación, protagonistas de la renovación de las comunidades. Y lo que venimos diciendo, no porque lo viejo no sirve, o porque estaba mal, o porque no queremos desacreditar el camino recorrido, sino que en los tiempos actuales, incluida la pandemia, estamos en los tiempos para mirar hacia adelante también, hacia el tiempo del post-pandemia, y providencialmente también reconocerlo como un signo de los tiempos, esta situación de la humanidad, para poder responder desde nuestra fe, responder desde lo que también vamos entendiendo, conociendo, desde la sabiduría de Dios, cómo bueno, generar esta cultura del diálogo, la cultura del encuentro, con esta raíz también y su lugar que tienen las escuelas. Así que bueno, tenemos que asumir que cada uno tiene que reconocer la responsabilidad que nos toca en este caminar, y bueno, creo que en este compartir, ¿no?, entre los 4, Karina, Mariela y David, creo que ya al menos en la experiencia personal encendió algo que motiva a buscar.
ir también desde el ideal que todos tenemos, como proyecto, como documentos eclesiales, como los proyectos, pero bueno, a través de estos medios poder hacerlos reales. Y la realidad también de poder compartirlos con ustedes. Así que realmente una experiencia de conectividad con esta aldea global que somos, que pertenecemos, y que buscamos también para las futuras generaciones dejarles un lugar mejor para ellos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Que estén bien cada uno en sus espacios. Saludos. Sí. Gracias. Gracias.